Empezamos con el título preliminar, que junto con el preámbulo de la Constitución es una declaración de intenciones de lo que nos vamos a encontrar a lo largo de todo el texto. Por lo tanto, es fácil de entender lo que decíamos en la introducción de que sea tan difícil modificar cualquier artículo que esté aquí dentro. Os animo a consultar el descargable de esta parte porque tiene un par de puntos interesantes que nos van a servir para abordar el resto del texto. Pasamos al título primero, que va sobre los derechos y deberes fundamentales, y empezaremos con unas definiciones básicas. Empezaremos viendo qué son los derechos y libertades. Pues bien, son todo aquello que una persona puede llevar a cabo, que los demás deben respetar y cuyo respeto deben garantizar los poderes públicos. Por deberes entendemos las obligaciones que toda persona debe cumplir y cuyo cumplimiento deben garantizar los poderes públicos. Por ejemplo, el deber de cursar la enseñanza básica o el deber de contribuir con los gastos públicos pagando impuestos. En líneas generales, el título primero, que es el más preguntado y por lo tanto el que mejor nos tendremos que saber de toda la Constitución, se centra en abordar qué derechos, libertades y deberes existen en España. Entrando más en materia, vamos a ver cuál es la estructura de este título, que tiene 5 capítulos y dentro del capítulo segundo tiene 2 secciones. Ahora bien, dentro de esta estructura hay 2 artículos que parecen no encajar. Estos 2 artículos son el artículo 10 y el artículo 14. ¿Y por qué parecen no encajar? Bueno, pues porque el artículo 10 es el único de todo el título primero que no está dentro de ningún capítulo. Y el artículo 14 es el único dentro del capítulo segundo que no está dentro de ninguna sección. Para que os vayáis ubicando, el artículo 10 habla sobre la dignidad de la persona y los derechos que le son inherentes, y el artículo 14 habla sobre la igualdad ante la ley. Hemos visto la estructura de este título, vamos a comenzar por el principio, y el principio es el capítulo primero. En este capítulo nos encontramos cosas tan complicadas como que los españoles son mayores de edad con 18 años o que un español de origen no puede ser desespañolizado, es decir, que un español de origen nunca puede perder su nacionalidad. La pregunta típica de los exámenes de oposición que atañe a un artículo de este primer capítulo es sobre el de la mala suerte, el artículo 13. ¿Y por qué nos preguntan por este artículo? Bueno, pues porque fue el primero de la Constitución en ser modificado. Este artículo 13 fue modificado en el año 1992 para adaptar la Carta Magna al Tratado de Maastricht, incluyendo el derecho al sufragio pasivo a los no españoles residentes en España. El sufragio activo ya estaba incluido. Para que os quede claro, el derecho al sufragio pasivo es el derecho a presentarse candidato, y en esto consistió la reforma del artículo 13. El derecho al sufragio activo es el derecho a votar. Ojo, a lo que se refiere este artículo 13 es el derecho que tienen los extranjeros residentes en España solamente en elecciones municipales. A partir de aquí nos metemos con la parte más complicada del título primero, pero que ya veníamos anticipando en la introducción. Esta es la parte de los derechos y los deberes. Por situarnos dentro de la estructura del título primero, tenemos los derechos del nivel mínimo de garantías del que hablábamos, que está en el capítulo tercero de este título primero. Después tenemos los derechos del nivel intermedio de garantías, que están en la sección segunda del capítulo segundo. Y por último, tenemos los derechos fundamentales, los derechos más garantizados, que están en la sección primera del capítulo segundo. Recordad, esos derechos que se deben de regular por ley orgánica y para los cuales cabe presentar recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Aunque la norma general es que solo cabe recurso de amparo para defender los derechos del máximo nivel de garantías contenidos en la sección primera del capítulo segundo, hay 2 casos más en los que también se puede presentar recurso de amparo. Estos 2 casos son el artículo 30 y el artículo 14. En el artículo 30 podemos presentar recurso de amparo para el derecho a la objeción de conciencia para con los servicios militares, para con la prestación militar obligatoria. Y en el artículo 14 cabe recurso de amparo para defender el derecho de la igualdad ante la ley. El artículo 14 ha sido y posiblemente será uno de los más preguntados en todos los exámenes de oposición. Y esto es porque es una excepción de la excepción de la excepción. ¿Por qué? Bueno, la primera razón ya la hemos visto antes. Es el único artículo del capítulo segundo que no está dentro de ninguna sección. Después, es un artículo cuyo derecho podemos alegar ante el Tribunal Constitucional presentando recurso de amparo. Pero este artículo no se tiene que regular por ley orgánica y para modificarlo no tenemos que utilizar el procedimiento especial. Y ahora os estaréis preguntando, ¿pero cómo puede ser que el artículo 14 no se desarrolle por ley orgánica si la ley orgánica de igualdad es orgánica? Y yo os digo sí, tenéis razón, pero no toda la razón. ¿Y esto por qué?
Bueno, pues porque esta ley, que se ha decidido denominar orgánica, no todo su contenido es orgánico, ¿vale? Así que no os confundan. El derecho a la igualdad de los españoles ante la ley, que es el que regula el artículo 14, no se desarrolla por ley orgánica. Esta ley orgánica de igualdad solamente tiene orgánicos algunos de sus artículos. No todo el contenido de la ley es orgánico. Hasta aquí, y junto con el contenido de la introducción, hemos hablado de las garantías de los derechos y deberes que se regulan en el título primero. Vamos a ver ahora los casos en los que estos derechos se pueden suspender. Y los derechos se pueden suspender durante la vigencia de los estados de excepción y sitio. Ojo, nunca se pueden suspender durante la vigencia del estado de alarma. Y además, también se pueden suspender individualmente para la investigación de bandas armadas y elementos terroristas. Todos los derechos que se pueden suspender durante la vigencia de los estados de excepción y sitio van desde el artículo 17 hasta el 21. Después están el 28 y el 37. Es decir, que todos ellos están dentro del grupo que denominábamos derechos más garantizados, es decir, que están dentro de la sección primera del capítulo segundo, salvo el 37 que no lo está. Pero recordad, el contenido del artículo 37 es muy sencillo porque es muy parecido al contenido del artículo 28. El artículo 37 establece el derecho a tomar medidas de conflicto colectivo. El artículo 28 establece el derecho de huelga. Entonces, estos dos son los únicos artículos que se pueden suspender durante la vigencia de excepción y sitio que no van seguidos. Los demás son los artículos que van desde el 17 hasta el 21. El estado de sitio es el más grave de todos, cuando el país está al borde de la guerra, al borde de una insurrección o en la propia insurrección en medio de la guerra. Bien, el estado de excepción también se declara en una situación muy grave, pero que no llega al extremo del estado de sitio. Sabiendo esto, tenemos que pensar en qué derechos pueden contribuir, al ser ejercidos, a agravar todavía más la situación, o en qué derechos tiene sentido suprimir con el fin de evitar un mal mayor en una situación extrema. Y entonces se nos puede ocurrir el derecho de manifestación, el derecho de huelga, el derecho de reunión. También se nos puede ocurrir que tiene sentido en esta situación de extrema gravedad suprimir los derechos que tiene un detenido, etc. Esta es un poquito la idea, ¿no? En qué puede ser útil en una situación extrema. Fuera de los estados de excepción y sitio, los dos únicos derechos que cabe suspender individualmente para la investigación de bandas armadas y elementos terroristas son el derecho a la inviolabilidad del domicilio y el derecho al secreto de las comunicaciones. Por último, una recomendación para estudiaros este título primero. Yo me cogería el artículo 53, que habla de las garantías que tienen los derechos que están recogidos en este título primero, y me cogería también el artículo 55, que habla de los casos en que estos derechos se pueden suspender. ¿Qué haría después? Bueno, pues el artículo 53 y el 55 remiten a otros muchos. En el caso del 53 remite a los artículos que se garantizan y en el caso del artículo 55 remite a los artículos que se pueden suspender. Entonces me cogería el 53 y al lado iría anotando cuáles son las garantías de los distintos artículos para tenerlo todo seguido. Y en el caso del 55 haría exactamente lo mismo. Y esta es una buena manera de recordar las garantías y los casos en los que se pueden suspender, que ya digo, junto con las excepciones que ya hemos ido resaltando a lo largo de todo el vídeo, es por lo que nos van a preguntar en un examen de oposición. Y hasta aquí, nos vemos en la siguiente lección.